Bien, bueno, buenas noches a todos, gracias por estar. Bien, hoy vamos a ver la conferencia que se titula Ego, Personalidad y Esencia. Es la conferencia número 15 del temario Fase A, son 50 conferencias. Bien, vamos a ver. Bueno, entonces, el objetivo de esta conferencia es poder diferenciar tres tipos de actos, ¿no? Básicamente vamos a ver eso. O sea, cómo diferenciar la actividad de cada uno de estos actos, ¿no? Y ver cuándo viene de uno o de otro, ¿no? Es decir, que los actos pueden venir, como dice el título, del ego, personalidad o la esencia. O sea, tenemos tres tipos de actos. Actos del ego, que si bien en la conferencia número 12, creo que es, hablamos de lo que son las recurrencias, ¿no? Que se relacionan con el karma. O sea, todo karma trae una recurrencia, porque el karma es una recurrencia de un acto que vuelve a suceder. Por ejemplo, si yo me peleé con alguien a muerte, en esta vida, en la vida que viene, se va a volver a repetir. Y la vida que estamos teniendo en la actualidad es una repetición de la película de la vida anterior. Y además se agregan cosas, ¿no? Vamos a ver. Bueno, entonces los actos del ego, que son por no estar en vigilia. ¿Y eso qué quiere decir? Que, bueno, si estamos repitiendo la película, quiere decir que nunca estamos en vigilia, porque en realidad esa recurrencia está todo el tiempo. Muy rara vez estamos en vigilia, salvo que empecemos a esforzarnos por autoobservarnos y querer estar en vigilia todo el tiempo y estar anticipándonos a las recurrencias también, porque a veces podemos anticiparnos, pero también tenemos la herramienta del astral para ver qué recurrencias vienen, etcétera, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho del tema. Entonces, los actos del ego que vuelven a ocurrir con sus consecuencias. También tenemos actos que son accidentes, que esos provocan nuevas recurrencias. O sea, si yo en esta vida, por ejemplo, creé el yo, no sé, del la adicción a los jueguitos de computadora. Bueno, eso es una nueva recurrencia. Aunque bueno, en realidad el accidente, perdón, acá me fui de tema. O sea, los accidentes son cuando, como siempre estamos dormidos, podemos, claro, chocar con un auto o podemos incendiar la casa o podemos, por estar inconscientes, provocar nuevos accidentes, ¿no? O sea, es por, digamos, negligencia, ¿no? Pero eso, bueno, también ocasiona karma y recurrencia. Y también tenemos actos conscientes. Bueno, los actos conscientes ya son de la conciencia, pero para eso tenemos que estar despiertos. Y nosotros decimos que, o mejor dicho, sabemos por, digamos, práctica y autoobservación, que todo el tiempo estamos dormidos. O sea, las 24 horas prácticamente estamos durmiendo. Pensamos que estamos despiertos, pero en realidad solamente estamos en, digamos, eh, en la actividad diurna, por decirle. Pero no quiere decir que estemos despiertos, sino que todo el tiempo estamos dormidos, la conciencia dormida, porque los defectos son los que están actuando, pero no está actuando la conciencia, están actuando nuestros defectos, nuestros pensamientos y emociones controlados por los defectos, de lo cual nos cuesta mucho salir. Entonces, bien, para poder tener actos conscientes se requiere estar despierto, pero si estamos siempre dormidos, bueno, tenemos que empezar a practicar la autoobservación, meditación, y lo que se llama la muerte psicológica para poder tener en un principio chispazos de conciencia, digamos, lapsos cortos de conciencia y luego con el tiempo vamos a poder establecer la conciencia permanente, pero para eso se requiere prácticamente terminar la segunda montaña, que es un proceso más largo, pero bueno, para otro momento, o sea, tema de otras conferencias. Bien, ahora vamos a ver qué es el ego, ¿no? O sea, bueno, prácticamente hablamos del ego en todas las conferencias.
el ego les decimos de distintos nombres, ¿no? Le podemos llamar yoes, que es el nombre más común, cual nos referimos al ego. Pasa que ego es lo más abarcativo, pero el ego está constituido por muchos yoes, miles o millones de yoes, ¿no? Que tiene cada persona. También le podemos llamar agregados psicológicos porque si reflexionamos, bueno, antes no teníamos defectos, como vimos en las conferencias de evolución, involución y revolución. Nosotros antes éramos una chispa inocente con un 3%, vinimos al planeta, empezamos a evolucionar desde el reino mineral, pasando por distintos por ahí metales o minerales, luego por el reino vegetal, por distintas plantas, vegetales, y ahí ya empezamos a crear defectos de a poco se iban agregando. A ese 3% de conciencia se empezaba a agregar, digamos, subconsciencia, o sea, inconsciencia o conciencia atrapada, pero ya con los defectos. Entonces, hoy por hoy ya tenemos, después de haber pasado por tantas vidas de minerales, animales, vegetales y por reino humano también. Generalmente los que estamos acá pasamos ya las 54 vidas de humano. Entonces ahí ya estamos llenos de defectos, porque los defectos cuando morimos, volvemos a nacer, no se eliminan, sino que quedan los defectos. Lo que sí se elimina es la personalidad. La personalidad sí se elimina, pero los defectos siguen alimentándose más y más. Entonces son agregados. Hoy en día tenemos un 100% de, digamos, conciencia, pero un 3% de esa conciencia está despierta y el 97% está dormida y atrapada en los defectos. Bueno, defectos también se llama, que ya di varias veces, cuenta, ¿no? Yoes, defectos, agregados, errores, deseos, tentaciones, pecados, demonios rojos de Set. Bueno, hay un libro egipcio que está traducido, que bueno, habla, ¿no?, de lo que eran, son los demonios rojos de Set, que digamos es lo que cuando un maestro logra digamos, cristificación, el despertar de la conciencia, es porque ha eliminado sus diablos interiores, ¿no? También se le pueden llamar tinieblas interiores, injusticia, sufrimiento, dolor, recuerdo, porque claro, todos los defectos son recuerdos, son memoria también, eh, memoria mecánica, ¿no? Conceptos, así que bueno, reciben distintos nombres. Eh, en particular, bueno, los conceptos son ya defectos de índole intelectual, o sea, son los que se manifiestan por el centro intelectual. Así que bueno, algunas cosas del yo psicológico, vamos a ver. Bien, vamos a describir algunas características. Los yoes psicológicos nacen de las impresiones no transformadas. Bueno, ¿cómo es esto? Las impresiones son las percepciones que recibimos. Es decir, impresión es todo acto que ocurre fuera nuestro o interior nuestro también puede ser, eh, al cual nosotros tenemos una percepción. Por ejemplo, con los cinco sentidos tenemos distintas impresiones, impresiones auditivas, o los sonidos, ruidos, música, impresiones táctiles, a través del tacto, impresiones gustativas, ¿no? Impresiones olfativas. Y también tenemos impresiones internas, o sea, a través de los defectos también nos seguimos impresionando, digamos, ¿no? Porque también podemos recibir impresiones a través de pensamientos propios o de otras personas. Entonces, impresión es todo aquello a lo cual nosotros reaccionamos porque tenemos una percepción y sin autoobservarnos reaccionamos. Entonces, por eso este es un punto clave de esta conferencia y de prácticamente todas las conferencias, porque acá es cuando se crean los defectos, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo se crean. La característica por la cual se crean los defectos, bueno, es por impresiones no transformadas. Voy a leer textualmente. Los yoes psicológicos nacen de las impresiones no transformadas
y de la fornicación en cualquiera de nuestras existencias. También podemos decir fornicación en los 5 centros, ¿no? Hay distintos tipos de fornicación. Y bueno, se van robusteciendo con el transcurrir de los siglos. Se manifiestan por falta de autoobservación o vigilia. Y cada yo tiene su propia personalidad. O podemos decir que la personalidad es, es múltiple. O sea, cada yo tiene una fracción de la personalidad. Y también cada yo tiene su propia personalidad también. Por eso podemos decir que tenemos múltiples personalidades, ¿no? O sea, nunca somos idénticos, nunca somos los mismos, nunca sostenemos un propio pensamiento, una propia emoción. Entonces, eso nos da a entender que somos múltiples. O sea, tenemos muchas personas viviendo dentro de nosotros mismos. Pero acá vamos a decir, ¿y cómo personas? Sí, porque esas personas son de índole molecular. Si ven la conferencia, creo que es la número 4 donde hablamos de las dimensiones, donde están en nosotros, hablamos de que hay distintas dimensiones. La tercera dimensión es material y donde nuestro cuerpo es el cuerpo físico que es molecular, bueno, perdón, es celular, el cuerpo físico. Bueno, tenemos también la quinta dimensión que es molecular y por ahí se manifiestan los defectos en la quinta dimensión, eh, pero a través de las infradimensiones, porque en realidad los defectos vienen de las infradimensiones y los defectos podemos decir que están en nuestro enseminis, o sea, nuestra energía sexual. Bien, entonces, claro, también podemos decir que nuestra energía sexual está allí en esas infradimensiones. O sea, tenemos unas propias infradimensiones, ¿no? Y a través de la quinta dimensión, que es de origen molecular, se manifiestan. Por eso tenemos un montón de, o sea, como son moleculares, caben dentro de varios, digamos, planos. O sea, están, por más que no los podemos ver, pero sí los podemos sentir, pensar. Son un montón de efectos, son miles. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ir eliminando cada molécula, pero también tenemos que darnos cuenta que los pensamientos son atómicos. O sea que una molécula está constituida por átomos. Por lo tanto, esos átomos, si son los pensamientos, esos pensamientos son los que dieron origen también a las emociones. Y esas emociones que dan origen también a los actos. Entonces, todos los actos están, digamos, determinados por esas moléculas y átomos que son las emociones y los pensamientos. Bueno, entonces, para poder modificar y transformarnos, para poder trascender, porque siempre hablamos de que esto es un conocimiento trascendental, ¿no? Para trascender. Bueno, entonces nos da a entender que tenemos que autoobservarnos y eliminar pensamientos y emociones. Pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a eliminar pensamientos y emociones y esto quiere decir que nos vamos a transformar, porque en realidad eso es una transformación. O sea, al eliminar pensamientos y emociones, estamos eliminando pensamientos y emociones, pero que son infraconscientes, ¿no? O sea, son de la inconsciencia. Eh, entonces, si eliminamos esos pensamientos, en realidad estamos eliminando la personalidad digamos, del defecto para que se libere el verdadero pensamiento que estaba adentro. O sea que podemos pensar que los defectos son como cáscaras, ¿no? Como unos cascarones donde si los rompemos van a salir de ahí la conciencia. O sea, si yo tengo el yo impaciente, ¿no? Que es una pequeña parte de los miles de defectos que tenemos, ¿no? Eliminamos la impaciencia, nos vamos a transformar y va a surgir la paciencia. Eliminamos el enojo, la ira, va a surgir la mansedumbre, la serenidad. Entonces, si eliminamos un defecto pequeñito, que es más fácil de eliminar que uno grande, va a surgir la virtud con una pequeña virtud, pero bueno, de a poco vamos a ir recuperando esos poderes, virtudes, fuerzas. Bien, o sea que es algo que es energético, o sea, vamos a estar eliminando toda esa energía que son los defectos, que es energía negra, si se quiere, donde de ahí va a salir la luz. O sea que la luz está atrapada en los defectos. Esa luz le podemos decir el ser, ¿no? O sea, el ser,
la conciencia, la esencia, como le quieran llamar, eso es lo único real en nosotros, lo único verdadero, pero está atrapado y es un 97% que está atrapado. O sea que es un trabajo grande que hay que hacer y solamente hay un 3% que tenemos libre, que ese 3% de conciencia nos puede ayudar a ir eliminando ese 97% que todavía está atrapado, ¿no? Así que imaginemos cuán dormido estamos, pero no nos damos cuenta. Bien, vamos a seguir. Bueno, entonces esa característica de que si yo tengo el yo drogadicto, por ejemplo, bueno, y en esta existencia no hago nada, no hago nunca nada que tenga que ver con el esoterismo, con la gnosis, con lo espiritual, no me dedico nunca a eliminar ni un solo defecto, bueno, voy a seguir siendo drogadicto. Y por más que sea abstemio en la vida que venga, me voy a volver a drogar porque también los yoes tienen un periodo de manifestación. Entonces, en la vida que viene va a seguir estando el yo drogadicto. Solo que eh, por ahí se dejó de manifestar y se empezó a manifestar el yo abstemio, también que es otro defecto. Entonces, si uno no elimina un defecto, ese defecto va a seguir estando vivo, por más que esté oculto, ¿no? Bien. Y para colmo, cuando se vuelva a manifestar, se va a alimentar más y se va a robustecer cada vez más. Como el ejemplo que se puede dar de, yo tomo una copa nomás por día de vino. Bueno, cuando termina mi existencia, a los 90 años, por ejemplo, ya voy a estar tomando más. Y después en la vida que viene lo voy a seguir alimentando. Y en la otra también, y en la otra también, hasta que en una existencia puedo llegar a ser un borracho perdido, ¿no? Y así con todo, con la impaciencia. Una persona que es impaciente y nunca trabaja su impaciencia, o más que trabajar, nunca la elimina, porque esto es de eliminar, va a seguir siendo impaciente y va a alimentar cada vez más esa impaciencia. Y así estamos alimentando todos los defectos. Bueno, otra característica de los yoes es que hay yoes nuevos o recién creados, como por ejemplo en estas existencias hemos creado muchos yoes nuevos que antes no habían, como el yo del Facebook, el yo del celular, el yo televidente, el yo del auto, el yo conductor, el yo lector, cineasta, ciudadano, etcétera. La pornografía, DVD, etcétera. Entonces tenemos que también poder reflexionar sobre esos defectos que, claro, cómo serían las vidas anteriores cuando no estaba todo esto. De hecho, podemos recordar vidas anteriores haciendo un ejercicio, o sea, aprendiéndonos a desdoblar con la técnica del desdoblamiento astral y poder preguntar a nuestros padres divinos que nos muestren cuál fue nuestra vida anterior. Bueno, hay yoes muy viejos también. Eh, por ejemplo, la pereza, ¿no? Que forma parte del yo, de un yo causa. Los yoes causa son los que dieron origen, o sea, son los 7 yoes causa que dan origen a todos los demás defectos. Por ejemplo, el yo de la pereza, ¿no? Tenemos detalles del yo de la pereza, como el yo ocioso, el yo me divierto, el yo tengo aburrimiento, yo me degenero, yo desobediente, yo tengo antipatía, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y acá tenemos los yoes causa que son codicia, orgullo, gula, envidia, ira, lujuria, pereza, ¿no? O sea, lo que se llama en el catolicismo los 7 pecados capitales. Dicho sea de paso, bueno, nosotros no somos católicos, o sea, porque la gnosis viene del gnosticismo y no se sabe bien desde cuándo viene. Se cree que surgió en Alejandría, ¿no? O sea, en una región de Egipto, de hace muchísimos años, donde digamos, hubieron discípulos también del Maestro Jesús, eh, luego estuvieron como por ahí, fueron perseguidos, etcétera, ¿no? O sea que la gnosis se cruza con el catolicismo, pero también eh, se habla del budismo, se habla de, bueno, lo que era la Atlántida, la Lemuria. Entonces el maestro Samael recaba información, o mejor dicho, él recordaba todas sus vidas pasadas y digamos que transcribió algunas escrituras sagradas y digamos que las decodificó y las dijo a lengua abierta, porque antes el conocimiento era oculto, ¿no? O sea, era, era muy sectario todo esto. Bueno, el yo
evoluciona, acá hay otra característica. El yo evoluciona, o sea, se va refinando, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, el yo mirón se relaciona con el yo conquistador, el yo masturbador, adúltero, etcétera, etcétera. Entonces, el yo se va degenerando y degenerando cada vez más. O sea que en distintas vidas sucesivas, por ejemplo, con el yo de la lujuria, los defectos van a ir también degenerándose cada vez más hasta llegar al último que es el yo célibe, que es cuando ya se siente hasta repugnancia del sexo, ¿no? O sea, hay rechazo al sexo por más que siga habiendo lujuria, pero de a momentos pueden tener yoes terribles y aberrantes, como el yo de la pedofilia, en algunos casos, ¿no? Bueno, de monjes o monjas donde son célibes porque ya no les interesa el sexo, pero en realidad tienen ocultos porque en vidas anteriores ya han probado de todo, podemos decir, ¿no? O sea que llegan a ese extremo donde ya, digamos, no quieren eh, más lujuria, más sexo, pero tienen, o sea, todo el recorrido. Por eso tienen también todos una cantidad de efectos terribles de la lujuria. Bien, entonces el yo evoluciona y bueno, podemos describir varios defectos donde bueno, cada uno tiene que reflexionar, ¿no? En este, sus defectos de tipo lujurioso y en realidad, bueno, en todos. Pasa que nosotros arrancamos hablando mucho del yo de la lujuria porque como se necesita la castidad para lo que es el nacimiento sexual, o sea, el suprasexo, si uno sigue fornicando no va a poder crear los cuerpos existenciales, entonces se necesita sí o sí para lograr la castidad eliminar el yo fornicario, pero para eso se necesita observar bastantes detalles de la lujuria que son los que provocan la lascivia y que provocan también que siga habiendo fornicación, ¿no? Bueno, entonces estos yoes en cada existencia aumentan su peso molecular y hacen que su fuerza de manifestación se vuelva mayor si no se trabaja sobre ellos. Bien, ¿qué más? Otra característica. Los yoes pueden ser todos eliminados. Si podemos eliminar un yo, un solo yo, por ejemplo, eh, recuerdo el primer defecto que eliminé fue de el yo fumador, ¿no? Entonces, por lo menos en el plano físico, lo he eliminado y se necesita, digamos, obviamente, eliminar los defectos en los 49 planos, ¿no? Pero bueno, eh, si yo sé que puedo eliminar un defecto, como el yo del cigarrillo, entonces ya quiere decir que podemos eliminar todos, ¿no? Entonces no hay más que aplicar la misma herramienta. Si me autoobservé, estudié un defecto, cuándo fue la primera vez que fumé, cómo fue la primera vez, por imitación, por querer pertenecer, o sea que ahí se asocia a otros yo es de orgullo, yo es del que dirán, etcétera, etcétera. Luego por placer, por echar humo, etcétera, etcétera, reflexionar en todo el defecto y varios detalles que tiene ese defecto y eliminarlo. Y si podemos eliminar uno, quiere decir que podemos eliminar todos. Tenemos que aplicar lo mismo. Autoobservar el yo de la impaciencia. Bueno, me dedico a autoobservar el yo de la impaciencia. También se pueden hacer meditaciones reflexivas sobre un defecto en particular para eliminarlo. Y así con todos los defectos, ¿no? Bien, entonces se necesita estar en vigilia primero para poder descubrir. O sea, yo desde que me levanto necesito estar en autoobservación para en el día a día, con mi familia, en el trabajo, en todos lados donde uno va, darse cuenta de cómo reaccionamos. Uy, reaccioné con tal defecto, me enojé, uy, me molestó algo, uy, me puse triste, uy, me recordé tal cosa. Observarse y eliminar, estar eliminando. Madre mía, eliminame este yo. Esa es la frase que uno debe repetir. Como uno la quiera decir, puede decir, madre mía, matame esto, madre mía, sacame esto, madre mía, matame este yo. Como uno le quiere decir, también lo puede decir mentalmente, sin verbalizarlo. Pero es importante estar en autoobservación porque ahí es donde uno, en la batalla, en el día a día, ¿no? El día a día es el gimnasio psicológico donde podemos descubrir los defectos. Por más que sean pequeñitos, los podemos descubrir y como son pequeñitos son más fáciles de eliminar. Pero los tenemos en gran cantidad, tenemos detalles, detalles, detalles. Me levanté, uy, qué pereza, quiero seguir durmiendo, no. Todo dormilón, yo perezoso.
Después el yo, ocioso el yo, parrandero el yo, me quejo de esto, del otro, ¿dónde están mis chancletas? ¿Quién me las corrió del lugar? Etcétera. Voy al trabajo, ya, no tengo ganas, me molesta tal persona, me pasó esto. O sea, tenemos miles de detalles que en un solo día, si uno se autoobserva, va a poder eliminar. Pero si uno pierde la vigilia, chao, se deja arrastrar otra vez por el tren de la vida y va ahí como un pedazo de tronco en el mar donde va siendo llevado por la vida como la vida lo lleva, ¿no? Bien. Entonces, bueno, tenemos que autoobservarnos. Uy, este defecto me hizo criticar al otro. ¿Y por qué critiqué? ¿Por qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿En qué momentos? ¿De qué manera, no? ¿Qué es lo que quiere el defecto? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué critico? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué objetivo persigo cuando critico a alguien? Eh, y así con todo, ¿qué objetivo persigo cuando fumo? ¿Por qué? ¿Qué lo hago? ¿Por qué no puedo dejar de hacer? ¿Por qué me cuesta? Y así vamos a darnos cuenta que nos cuesta dejar de ser como somos, nos cuesta dejar, porque todos los defectos son mecánicos y los venimos arrastrando desde varias existencias. Algunos son más nuevos, por lo tanto, bueno, por ahí serán más fáciles de eliminar. Bien, luego también hay que comprender y finalmente matar al defecto, ¿no? Diciéndole, madre mía, maté yo. Entonces, cuando uno mata un defecto, lo que ocurre es que se libera una chispa de dos características. Por un lado es luz, que es sabiduría, y por otro lado fuego, que es amor. Y ese amor es la capacidad de hacer. Entonces, cada chispa va a servir, va a tener una capacidad de hacer, va a tener como un propósito en nosotros, donde vamos a ir liberando muchas chispitas, entonces vamos a tener cada vez más y cada vez más capacidad de hacer, ¿no? Porque como se dice, el amor está en las obras, ¿no? Bien, el yo origina la recurrencia. Bueno, lo que decía hoy, ¿no? Cada defecto tiene su karma. Y cada yo trae consigo cuentas por cobrar o cuentas por pagar, ¿no? O sea, hay personas que me deben y hay personas a las que yo les debo. Entonces me van a venir a cobrar karmas, ¿no? Llámesele peleas, llámesele conflictos personales, conflictos de bienes raíces, etcétera, ¿no? O también karmas que nos generan los defectos, que son enfermedades o dolores. Si no trabajamos para comprenderlos, vamos a seguir repitiendo la lección hasta que aprendamos todo lo que hay que aprender. Porque claro, uno tiene que revisar toda la película de su vida, pero ponerse a comprenderla. Y eliminar los defectos. Esos defectos son los actores de cada escena. Si no eliminamos a los actores, va a seguir corriendo la película. Entonces, en cambio, si vamos eliminando actores, van a ir desapareciendo las escenas, ¿no? Y así de a poco hasta que podamos eliminar la película completa. Bueno, el yo es deseo también, ¿no? El yo es deseo porque todos nuestros yoes se manifiestan como deseo. Yo quiero tomar, yo quiero bailar, yo deseo copular, comer, etcétera, 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 ¿no? Entonces, comer, obviamente tenemos que comer, obviamente podemos hablar, obviamente podemos divertirnos, pero hay que ver cuando lo hacemos desde la conciencia o cuando lo está haciendo un defecto, ¿no? O sea, cuando ya estamos comiendo, uno está satisfecho, pero uno sigue comiendo, ¿por qué? Por gula, o por ansiedad, por lo que sea, ¿no? Eh, También la gula puede ser, por ejemplo, leer muchos libros, eso también, digamos, por gula. Entonces, bueno, cada uno tiene que comprender todos los detalles, ¿no? Bien. ¿Qué es la personalidad? Bien, ahora vamos a diferenciar qué es la personalidad. Bueno, la personalidad es lo que usan los yoes, ¿no? La personalidad es un vehículo energético que muere con el tiempo. La personalidad se forma en los primeros años de nuestra existencia y se va robusteciendo con el resto de la existencia, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? El yo psicológico tiene naturaleza molecular, por lo tanto pertenece a la quinta dimensión, pero se va a manifestar en el físico, o sea, en la tercera dimensión, a través de nuestra personalidad. Por eso es que es un vehículo energético, ¿no? Bueno, entonces se va a formar en cada existencia para que los yoes se manifiesten en el cuerpo físico. Por eso cuando el niño por ahí llora
se asusta, a veces sucede que él está viendo sus propios defectos, que vienen desde vidas pasadas, revoloteando sobre la cuna, pero no se pueden manifestar, sino que les queda solamente revolotear por la cuna porque todavía no está formada la personalidad del niño. Luego cuando se forma la personalidad, a los 7 años aproximadamente, ahí ya empiezan a entrar los defectos y ahí ya se empieza a mostrar al mundo la persona como es, con todos sus defectos, ¿no? En cambio antes la chispa es más inocente, ¿no? Porque todavía no están los defectos. Por eso los niños tienen esa inocencia y luego ya, chao, vuelven a entrar todos los defectos malvados, ¿no? De existencias anteriores que venimos arrastrando. Y esa personalidad puede ser una persona más tímida, retraída, introvertido, histriónico, etcétera, que se va a manifestar los defectos a través de la personalidad. Y esa persona por ahí muere y en la otra existencia nace con otra personalidad, por ejemplo, tímido, y por ahí en la anterior existencia era más extravertido, pero va a seguir teniendo los mismos defectos. O sea, una persona codiciosa, por ahí es tímida en esta existencia, se muere. En la existencia que viene, vuelve a nacer con otra personalidad más extravertido, pero sigue siendo igual de codicioso. Y hasta más todavía, porque se va a seguir alimentando esa codicia, ¿no? O sea, ahí quería decirles eh, ese pantallazo para diferenciar lo que es la personalidad y lo que son los defectos. Los defectos van a seguir estando, no mueren. Lo que sí muere es la personalidad en cada existencia. Los defectos solamente van a morir cuando se nos termina la vida número 108 como humano, donde ya vamos a la involución y ahí sí empieza el proceso involutivo de eliminación de los defectos en los círculos dantescos. Bien. Entonces, la personalidad se forma de la imitación, nos mantiene fascinados con el mundo, nos tiene como hipnotizados, ¿no? Por eso tenemos que observar eso, ¿no? Y darnos cuenta cómo desde niño hemos imitado muchas características de nuestros padres, tal vez de otros familiares, hasta de amigos. Entonces, uno va formando la personalidad y hay algunos elementos también que forman la personalidad, como el nombre, el apellido, la educación, la profesión, posición económica, país, idioma, costumbres, etcétera, etcétera. El sexo, la edad, todo eso va formando lo que es la personalidad, ¿no? Entonces es interesante observar también esas cosas, ¿no? Como uno, ay, si yo nacía en la China, bueno, iba a tener otra personalidad distinta. Bien, también tenemos que decir que la personalidad, cuando nosotros digamos, la podemos convertir en una personalidad pasiva que va a estar al servicio del ser. Esa es la idea de poder lograr esto en el esoterismo, ¿no? O sea, tener una personalidad pasiva que va a estar al servicio del ser. Eh, bien. Entonces, si nosotros logramos convertir la personalidad en pasiva, ¿no? O sea, como que esté anulada, sería, va a estar al servicio del ser y va a ser receptiva. En cambio, si la personalidad la mantenemos como está ahora, la personalidad es activa, pero está al servicio del yo y nos va a seguir manteniendo identificados. ¿Con qué estamos identificados? Estamos identificados con todo. Que nos levantamos, nos vamos identificando con todo lo que va sucediendo. Uy, pasó esto, me molesta y reacciono. Me pasó otra cosa, también reacciono, reacciono, reacciono. Reacciono con alegría, reacciono con pereza, con euforia, con tristeza, con enojo. Entonces, eso es la identificación, cuando nos identificamos con algo. Y la palabra identificación viene de sentirse idéntico a su propio defecto. Por eso reaccionamos con los defectos, ¿no? De la vida. Bueno, ¿qué es la esencia? Eso es lo importante y lo más difícil por ahí de ver, ¿no? De comprender. La esencia es lo verdadero, lo real y lo inmortal en cada uno de nosotros. Pero sucede que ahora tenemos solamente un 3% de conciencia. Es decir, que si nosotros fracasamos en el trabajo esotérico, vamos a quedar con un 3% de conciencia nada más. Eso es lo eterno. Bien, el 100% de nuestra esencia es inmortal, pero se encuentra dividida en dos partes. Tenemos una esencia que está atrapada y hay un 3% que nos corresponde, que está libre. Pero si no lo trabajamos para digamos,
eliminar esa conciencia atrapada, vamos a quedar con un 3% y vamos a ser una mónada más del universo, pero sin ser un maestro, ¿no? Bien, ¿qué es la esencia? El propósito es que nosotros liberemos la esencia y que hagamos nuestra propia creación para sacar sabiduría del mal. O sea, ese 97% es inocente y atrapable, ¿no? O sea que ya está atrapada, porque hemos, desde vidas anteriores, se ha ido atrapando esa conciencia. Y la esencia lo que le interesa es, eh, digamos, hacer el sacrificio por la humanidad, el nacimiento sexual y la muerte psicológica. Eh, entonces, el objetivo de todo esto es llegar a tener un 100% de conciencia despierta, ¿no? Pero esa conciencia está en los defectos, por eso hay que eliminarlos. Bien, ahora vamos a poner un ejemplo para entender un poco más. Vamos a poner un ejemplo de que una chica eh, le dice, bueno, mami, voy a ir al cine con mi novio. Bueno, ten cuidado, no metas la pata, no metas la pata, no hagan cosas, no quedes embarazada, etcétera. Bueno, se entiende, ¿no? Entonces la chica sucede que va al cine, suceden cosas, bueno, miradas curiosas, pero ella tiene miedo, entonces con su personalidad rechaza todo eso y dice, no, 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 tengo que ser consciente, tengo que tener cuidado, bla, 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 bla. Bueno, entonces el novio le propone el sexo, ella dice que no, se aleja, bueno, luego vuelve a su casa y le dice a su madre que actuó conscientemente, ¿no? Pero en realidad una cosa es actuar conscientemente y otra cosa es actuar con personalidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucedió. El yo de la lujuria le hubiese dicho que aceptara, pero la personalidad es distinta. La personalidad piensa, que puedo quedar embarazada, que esto me va a arruinar la vida, que no tengo garantías, etcétera, etcétera. Entonces la personalidad rechazó la propuesta y no la conciencia como ella supone. La conciencia seguramente también hubiese rechazado esa propuesta, pero si hubiese actuado con conciencia, en realidad la conciencia no intervino en ningún momento, sino que intervino en la personalidad. Pero la conciencia, si hubiese actuado, hubiera dicho, no, él no es mi pareja, mi verdadera pareja es tal persona, este es un extraño que quiere divertirse, etcétera, etcétera. Entonces es muy distinto el acto de la conciencia, de la personalidad. Pero bueno, está en uno poder ir con el tiempo diferenciando estos tres tipos de actos, ¿no? Eh, bien. Entonces, si reflexionamos en cada uno de nuestros actos, vamos a darnos cuenta de quiénes son los actores, qué es lo que sobró y lo que faltó en cada acto, ¿no? O sea, en cada situación vivida. Eh, porque a veces uno dice, tuve que haber hecho esto, y si estuviese consciente en ese momento, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiese sido lo correcto? Bueno, digamos, ya en ese momento la conciencia despierta, hubiésemos actuado con conciencia, ¿no? Entonces, bueno, este tema preside la observación de sí mismo, por eso es importante que reflexionemos, ¿no? Que empecemos a autoobservarnos para darnos cuenta realmente cuando actuamos con personalidad, cuando hemos dejado actuar directamente al defecto y cuando actúa la conciencia. Entonces, por eso hay que volverse cada vez más reflexivo y aprender a diferenciar en cada acto el actor, ¿no? Y bueno, ya digamos, adelantamos que generalmente el 97% de las veces estamos actuando con los defectos, ¿no? Y con la personalidad. Bueno, no se está viendo. Ahora vamos a cerrar con esta frase como una máxima, si se quiere. Si no trabajamos sobre sí mismos, los yoes morirán en la involución. Se nos remite a la conferencia de la revolución, involución, revolución, donde hablamos como cuando uno se le acaban las 108 existencias que les corresponden como humano, bueno, va al proceso de los círculos dantescos, o sea, de las 9 infradimensiones, donde a la fuerza se nos van a eliminar los defectos, pero está pagando todos los karmas que debíamos, ¿no? También hay otro canal que se llama Conferencia Conocimiento de sí mismo en vivo.
Y pueden escribir a estos WhatsApp para recibir información o para que los metamos en un grupo para estar bien informados. ¿Qué más? Pueden visitar la página conocimientodeci.com.ar. Ahí pueden descargar las conferencias, o sea, el temario con las 50 conferencias de fase A. También están las de fase B. Pueden también leerlas para, bueno, cuando se da una conferencia, luego poder hacer preguntas, ya ir directo con algunas preguntas, ¿no?